Buenos días, amigas, amigos. Este es Omar Flores transmitiendo desde Melbourne, Victoria, Australia. El comentario bíblico de hoy está basado en una de las lecturas de los evangelios de nuestro Señor Jesús, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32, donde es la única sección, el único libro de los 4 evangelios canónicos de la vida de Jesús, donde se habla de la parábola del Hijo Pródigo. Esta parábola es famosa en todo el mundo, ha marcado muchas vidas y yo personalmente llegué a conocer a Dios a través de esta parábola cuando tenía 14 años de edad, leyéndola en casa, solo. A partir de entonces creo en Dios y no he cesado un solo día de creer en Dios. Desde aquel día que leí esa parábola y le pedí perdón a Dios en la sala de mi casa en Perú, en Lima, y le entregué mi vida a Él. La parábola es tardía en la historia de los evangelios. No se encuentra en los evangelios apostólicos, llamados así como el primero, el de Lucas, el de Marcos, que es el primero y el más antiguo. No se menciona en Mateo ni en Juan, pero se menciona en el evangelio de Lucas, que es tardío y es obviamente hecho por un hombre que no conoció de primera mano a los discípulos, como lo muestra la introducción al evangelio, cuando se lo dedica a Teófilo. Sin embargo, es evidente que la historia que nos comunica es completamente verídica. Como les he dicho muchas veces, amigas y amigos, a veces, aunque no sepamos el origen exacto de una de las historias bíblicas, la evidencia de la verdad se sostiene en sí misma sin mayor explicación. Cualquier persona que lee esta parábola presiente por las verdades que contiene que es toda genuina y proviene de Dios. La historia de la parábola nos habla del misterio de la creación de la raza humana y nuestra relación con Dios, del misterio del pecado, del perdón y de la salvación del género humano, de una manera simple, directa y sin ningún tipo de fantasía ni complicaciones que luego los hombres fueron poniendo a la doctrina de Jesús. El Padre, la historia se identifica, léanlo ustedes, está en el Evangelio 15 de Lucas, versículo del 11 al 32. Habla de un hombre que tiene 2 hijos, y uno de ellos, el más joven, cobra su herencia, va y la malgasta en prostitutas, en juergas y cosas demás, y al final queda desposeído y comienza a trabajar dando de comer a los cerdos en un lugar extraño, extranjero, y se arrepiente de haber hecho tal decisión y decide volver a su padre. Cuando el hombre se va acercando a la casa de su padre para pedirle perdón y pedirle que no lo acepte como hijo, sino como uno más de sus siervos, que lo tenga aunque sea como esclavo, pero los esclavos de su padre veían mejor que la condición que le estaba viviendo, fuera de la casa, fuera del control del reino de su padre. El padre lo ve, lo ama y corre a él y lo abraza. Y le viste, le cambia de ropa, los harapos que tenía se los quita y le hace que lo vistan con ropa de familia y lo acepta de vuelta a la familia y le invita a una gran cena. Y esto nos demuestra muchas cosas de las cuales hablaremos en un momento. Sin embargo, el hijo mayor, que estuvo presente siempre, todo el tiempo al lado del padre, y que se representa a la raza humana que es fiel a Dios todo el tiempo, lo cual también nos enseña muchas verdades a considerar. Le dice el padre: ¿por qué recibes así a mi hermano, si que derrochó toda su fortuna y humilló tu nombre? Y él le dice: porque era mi hijo, estaba perdido y ha sido encontrado de nuevo. Pero tú, hijo mío, has estado siempre conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Y ahí termina la parábola, dándonos a entender muchas verdades, de las cuales solamente voy a tocar 4 verdades, 5, que es importantísimas para tener en claro de dónde somos, qué hacemos aquí y a dónde vamos. En primer lugar, en la mente de Jesús, que recita esta parábola, la figura del Padre, que es Yahvé Dios, no Él. En Él, solamente en Él, pues está todo el poder de perdonar y salvar al género humano. Se refiere al Padre, al Creador del universo, a nuestro Dios Yahvé. Él no se pone ahí en la figura de ninguno. Simplemente nos dice que Dios, el Padre de esta familia, tenía el poder de manejar la casa bien, que es el reino de Dios, y a sus hijos bien, que es toda la humanidad, tenerlos en buen estado.
Pero nos dice que este hijo, uno de ellos, que representan, los dos hijos representan a los dos tipos de raza humana, aquellos que obedecen a Dios y aquellos que no obedecen a Dios. Ahora tú me preguntarás, todos, ninguno de nosotros obedecemos a Dios todo el tiempo. Perfecto. Pero hay gente que vive completamente una vida alejada de Dios, y esa es representada por el hijo joven, que se aparta de la casa del padre para hacer lo que le viene en gana. En cambio, aquellos que pecan ocasionalmente, porque son seres humanos, pero viven la mayor parte de su vida bajo el cuidado de Dios, respetando a Dios, teniéndolo siempre en cuenta y tratando siempre lo máximo de sus posibilidades de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ellos están representados por el hijo mayor, que representa a la raza humana en rectitud, a los cuales Dios le dice: tú siempre has estado acá, siempre has sido mi hijo, todo lo mío es tuyo. No como tu hermano que se fue, estuvo perdido y ahora ha vuelto a casa. Entonces esto nos demuestra, amigos, de que la idea ficticia y falsa y mentirosa de la depravación total del ser humano es completamente ajena al Evangelio de Jesús. Esto nos enseña que es posible que nosotros vivamos rectamente delante de Dios por nuestro propio esfuerzo, sin necesidad de una gracia especial o esto que el otro. Dios nos dio todas las gracias ya que necesitamos: voluntad, conocimiento, razón, entereza, en el momento de nuestra creación, porque no nos hemos creado nosotros mismos, nuestros padres no nos han creado, somos todos productos de Dios. Y aparte de eso, si tú oras a Dios, si mantienes una relación viva con Él, Él te da extra gracia y poder para resistir el mal y vivir bajo su voluntad. Y hay gente que vive así, gente quizás como tú, como yo, como gente que vamos constantemente a la iglesia, oramos a Dios y mantenemos una relación viva con nuestro Padre Celestial. Esta es gente que está contada dentro de la figura del Hijo Mayor. Pero aquellos que nunca piensan en Dios, que viven constantemente haciendo el mal y que el mal es su forma de vida, completamente opuesta a aquellos que sirven a Dios, está representado en la figura del muchacho joven que decide irse del cuidado de su padre, del cuidado de Dios, decide abandonar la casa de Dios para ir en pos de sus propias ideas del pecado y del mal. ¿Pero qué indica esto? De que ambos, tanto el buen hijo como el mal hijo, ambos tenían la facultad de elección, de libertad. Por consecuente, aquella idea que dice que solo los elegidos de Dios pueden elegir bien y los que no son elegidos de Dios no tienen posibilidad de elegir, es una falsedad, es una mentira diabólica. Porque en esta historia, el hijo menor eligió deliberadamente, por su propia voluntad, seguir sus propias ideas y abandonar la casa de su padre. El mayor, por su propia voluntad, decidió no hacerlo y quedarse en la casa de su padre porque confiaba en el cuidado y en el amor del padre. Y esto pues nos da a entender de que ambos poseemos, todos los seres humanos poseemos poder de decisión completos, de tal manera que nadie más es responsable, ni Adán, ni Eric, ni Arturo, por nuestras caídas. Solo nosotros somos responsables por nuestras caídas y por nuestras malas decisiones y por lo consiguiente responsable de las consecuencias de ello. En el punto 3, cuando el muchacho va y despilfarra todo su dinero, y el que haya cobrado su herencia, ojo, significa de que el hombre, aun cuando de parte de Dios, conserva todas las facultades que Dios le dio como ser humano, que están todas presentes ahí. Su libertad, su poder de decisión, completamente libre de toda esclavitud, si lo pueden decir, al pecado, que es lo que enseña el calvinismo. El hombre en todo momento puede decidir volverse a Dios, que no le da la gana de volverse porque se convierte en adicto del mal, pero es a consecuencia de sus propias decisiones, no es la consecuencia de un pecado original, de un pecado cometido hace miles de años por un hombre que no conocimos. Es a consecuencia de nuestras acciones ahora. Y este poder persevera. Por eso es que cobra la herencia, persevera con el poder que le dio Dios al hombre y que él despilfarra y abandona conforme se va hundiendo más y más en el pecado, de tal manera que el pecado lo esclaviza, y ese es el significado de que termina sirviendo a cerdos, termina sirviendo al mal. Un hombre que en un momento fue digno, fue rico, respetado, se convierte en el peor de los esclavos, que sirve el pecado en su forma más baja, porque ha llegado a venderse a él, ha llegado a servirle, ha sido esclavizado por el mal,
Pero aún ahí tiene el poder de decisión de decir, esto está mal, debo volver a la casa de mi padre. Todo hombre tiene la oportunidad de arrepentirse. No solamente aquellos escogidos por Dios desde antes de la creación del mundo, eso es una mentira. La elección de Dios está basada de acuerdo al conocimiento de lo que nosotros elegiremos en el futuro, pero no es una elección arbitraria en contra de nuestra voluntad o fuera de nuestra voluntad. Nuestra voluntad determina la elección de Dios, hecha desde antes de la fundación del mundo en base a su preconocimiento de nuestras acciones futuras, no en base a su antojo personal. Y entonces esta es la elección por la cual este hombre, en medio de estos cerdos, decide: mejor voy a volver a la casa de mi padre, porque los siervos de él son tratados mejor de lo que yo estoy viviendo aquí, en este lugar, en este chiquero con estos cerdos. La cuarta lección es de que cuando el hombre viene arrepentido, porque por eso es que viene a la casa de su padre, hay arrepentimiento, porque se arrepiente al darse cuenta que está haciendo mal y decide volver a la casa de su padre y decide pedirle perdón y cambiarse. Señor, Padre mío, yo sé que no merezco ser llamado hijo tuyo, pero acéptame como uno de tus siervos, por favor, porque vive mejor de lo que vivo yo ahora. Y sin embargo el padre lo ve venir, sabe que está arrepentido y va y lo abraza, lo alcanza en medio del camino y lo viste nuevamente con las ropas de hijo, de familia, y hace que le hagan una fiesta. Y le dijo: hagan fiesta porque mi hijo estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Esto representa el amor de Dios por toda la raza humana, hermanos, por todos aquellos que estamos perdidos y extraviados en el pecado. Y que Dios nos sale a encontrar en el camino, es que solamente Dios espera, nos ama tanto, que espera que deseemos estar con Él. Y Él derrumbará toda barrera espiritual. No nos hará la vida imposible, no nos hará la vida difícil. No le pide que le dé un sacrificio de expiación. No pide que le mande un abogado primero para que abogue por él. No necesita de un mediador, ni de un redentor, ni de un sacrificio expiatorio. Dios se acerca a él y lo abraza. Lo abraza porque sabe que es su hijo, sigue siendo su hijo, y lo ama como tal, e inmediatamente lo restituye a su posición original de miembro de la familia de Dios, del reino de Dios. Por último, la quinta lección es de que Dios ama a toda la humanidad, tanto aquellos que viven de acuerdo a su voluntad toda su vida, como representadas en la persona del hijo mayor, como aquellos que se vuelven al pecado, como está representado en la vida de el hijo más joven. Dios los ama a ambos, pero nunca te obliga a hacer nada. Nunca le obligó al hijo mayor a quedarse con él, ni obligó al hijo menor a volver a él. Es más, el hijo menor no vino a consecuencia del castigo que Dios le envió. Vino a consecuencia de la maldad, de los resultados de la maldad en su vida. Y esa es la razón por la cual Dios nos prohíbe el pecar, no porque a Él se le antoje, no porque a Él no le guste, sino porque es malo para nosotros. Las cosas que Dios prohíbe hoy y siempre son malas siempre, porque nosotros somos los mismos y el mal es igual. Es mentira eso que Dios prohibió antes una cosa y ahora la permite. Dios no hace tales cosas, mi estimado. Hace cosas de ese tipo cuando son leyes civiles, cuando cambia las leyes de un lugar determinado, civiles, para nuestra vida cotidiana, pero no de verdades espirituales. Las verdades espirituales son inmutables y Dios es inmutable. Lo que es pecado ayer es pecado hoy y será pecado eternamente. Y lo es para nosotros, lo es para los ángeles, lo es para los animales y lo es para toda forma de vida en el universo siempre, para toda la eternidad, porque Dios es uno. Hermanos, Dios es uno y su voluntad es una para toda la creación. Y entonces en esta historia vemos cómo el amor de Dios está dado para todo ser humano y que siempre está dispuesto a recibir a todo aquel que venga a Él en arrepentimiento, como este muchacho que vino a su padre en arrepentimiento, y que Dios saldrá a encontrarte en el camino, es decir, derrumbará toda barrera que evite que vuelvas a Él si tú quieres volver a Él. Lo único que tienes que hacer es querer, desear volver a Dios y decir: Señor, voy a cambiar, quiero volver contigo, y Dios saldrá a tu encuentro y jamás te echará fuera y te recibirá en su reino y serás restituido a tu posición original de hijo de Dios, de miembro de la familia divina, de miembro del reino de Dios, miembro del pueblo de Dios.
No te pide que le hagas ningún sacrificio, ni pongas ningún mediador que abogue por ti, porque si no te echa el fuego. No, mis amigos. Nosotros tenemos siempre las puertas abiertas de la casa de nuestro Padre Celestial, Yahvé, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Dios les bendiga, hermanos, y pasen un buen fin de semana. El Señor esté con ustedes. Amén.